¿Podría ser esto un llamado al arrepentimiento, una señal de esperanza o una advertencia de lo que está por venir? Estos sonidos inquietantes, sumados a la reciente propagación de una misteriosa niebla en varios estados, han reavivado el debate entre los creyentes sobre las predicciones bíblicas sobre el regreso de Jesucristo. Otros eventos inusuales, como sonidos similares a trompetas y un aumento en los avistamientos de fenómenos aéreos no identificados, contribuyen a la creciente inquietud. A lo largo de la historia, los eventos celestiales y los fenómenos naturales inexplicables se han interpretado a menudo como mensajes del más allá. Señales destinadas a despertar a la humanidad en tiempos de incertidumbre. ¿Podrían los recientes y misteriosos sucesos en Estados Unidos ser más que simples coincidencias? Muchos creen que estos extraños sucesos podrían ser un llamado a la reflexión, instando a la gente a prestar más atención al mundo que los rodea. Los informes de avistamientos extraordinarios en el cielo han dejado a innumerables testigos maravillados. En diversas regiones, personas han relatado experiencias que parecen demasiado sobrenaturales para ser explicadas por la ciencia convencional. Algunos describen haber presenciado figuras humanoides radiantes suspendidas entre las nubes. Formas que parecen brillar con una luz sobrenatural, con contornos cambiantes como si estuvieran hechas de energía pura. Otros relatan haber escuchado sonidos profundos y resonantes en el cielo, similares a toques de trompeta que parecen surgir de la nada. Con ecos a lo largo de grandes distancias, estos sonidos suelen durar varios minutos, estremeciendo a quienes los escuchan, como si llevaran un mensaje urgente del cielo. Uno de los relatos más asombrosos se refería a una imponente figura luminosa que, según muchos, tenía un asombroso parecido con Jesucristo. Esta figura, vista por múltiples testigos e incluso capturada en fotos y videos, parecía permanecer inmóvil en el cielo, irradiando un resplandor suave pero innegable. Algunos describieron una sensación de paz abrumadora que los invadió al presenciarla, mientras que otros sintieron una reverencia inexplicable, como si estuvieran en presencia de algo más allá de la comprensión humana. La figura permaneció allí el tiempo suficiente para ser grabada antes de disolverse gradualmente entre las nubes, dejando tras de sí una mezcla de asombro, incredulidad y una profunda sensación de reflexión espiritual. A medida que se difundían las noticias de estos sucesos, las discusiones se intensificaron, atrayendo tanto a creyentes como a escépticos. Algunos argumentan que estas visiones son advertencias divinas, mensajes que instan a la humanidad a prepararse para un evento inminente de gran trascendencia. Otros creen que son señales de tranquilidad, un recordatorio de que las fuerzas celestiales velan por el mundo en tiempos de incertidumbre. Para aumentar el misterio, algunos testigos afirmaron haber sentido una presencia invisible cerca de ellos en el momento de estos avistamientos. Algunos relataron una calidez inexplicable que los envolvió, como si una fuerza invisible los abrazara, mientras que otros describieron una repentina e intensa claridad mental, como si una presencia divina les hubiera abierto momentáneamente el corazón a una verdad mayor. En algunos casos, las personas informaron haber escuchado voces no de forma aterradora ni autoritaria, sino susurros suaves y melódicos que parecen transmitir mensajes de esperanza, arrepentimiento o aliento más allá de los encuentros individuales. También se han observado extrañas perturbaciones celestiales. Formaciones de nubes inusuales que se asemejan a alas angelicales han aparecido sobre las principales ciudades, atrayendo a multitudes de curiosos que capturaron las escenas surrealistas con sus teléfonos. Otros han presenciado rayos de luz atravesando densas nubes de tormenta de formas que desafían los patrones climáticos normales, formando intrincados patrones que algunos interpretan como símbolos sagrados en todo el mundo. Momentos como estos inspiran una profunda conexión con lo divino, que recuerda al coro angelical que proclamó el nacimiento de Jesús en Lucas 2:13. Algunos han descrito armonías corales en lugares de culto, melodías teóricas que, aunque no siempre transmiten mensajes explícitos, evocan un profundo gozo espiritual y una mayor conciencia de lo sagrado. Sin embargo, las Escrituras advierten sobre los ángeles caídos, fuerzas engañosas aliadas con Satanás que buscan engañar. Esto resalta la importancia del discernimiento espiritual y la vigilancia para reconocer la verdadera guía divina. Incluso ante el engaño y los desafíos espirituales, los creyentes pueden hallar una esperanza inquebrantable en la promesa de protección de Jesús. Su presencia supera incluso el consuelo que brindan los seres celestiales que ofrecen fortaleza y seguridad ante las incertidumbres de la vida.
Con Jesús a nuestro lado, podemos afrontar las pruebas de la vida con confianza, seguros de su cuidado eterno. La profecía bíblica, compartida por Jesús y revelada al apóstol Juan, habla de señales sobrenaturales que marcan el fin de los tiempos, 7 tan profundas que sacudirán los cimientos del mundo. El oscurecimiento del sol, la caída de estrellas y los cataclismos celestiales se describen como señales divinas que anuncian tanto la redención como el juicio inminente. Las imágenes del sexto sello del Apocalipsis pintan un panorama aleccionador. Terremotos, cielos oscurecidos y temblores celestiales sirven como crudos recordatorios del poder divino. En tiempos de miedo e incertidumbre, personas de todos los ámbitos, tanto literales como comunes, buscarán refugio, anhelando escapar del peso del juicio divino. Estados Unidos, tierra de prosperidad e innovación, siempre ha sido un ejemplo de resiliencia. Sin embargo, en los últimos años, una serie implacable de desastres naturales ha azotado la nación, dejando tras sí destrucción. Desde huracanes de magnitud sin precedentes hasta incendios forestales que consumen regiones enteras, desde terremotos devastadores hasta inundaciones que arrasan comunidades enteras, Estados Unidos parece enfrentarse a un ataque implacable de las fuerzas de la naturaleza. ¿Pero se trata simplemente del caos de un clima cambiante? ¿O hay algo mucho más misterioso en juego? ¿Estamos presenciando el desmoronamiento de una profecía anunciada hace mucho tiempo? Tormentas implacables han azotado Estados Unidos, dejando tras de sí destrucción. Solo en los últimos meses, las ventiscas han paralizado ciudades enteras, sepultando carreteras, cortando el suministro eléctrico y dejando a millones de personas en la oscuridad. Las temperaturas han descendido a mínimos históricos y ha nevado en regiones donde antes era inaudito. Los autos quedan varados en las carreteras congeladas y los servicios de emergencia luchan por llegar a quienes están atrapados en sus hogares. El frío es implacable, cobrando vidas y recordando a la humanidad su fragilidad ante la fuerza bruta de la naturaleza. En otros lugares, tormentas repentinas y poderosas han causado estragos, provocando lluvias incesantes e inundaciones devastadoras. Las calles se transforman en ríos caudalosos, arrastrando coches y destrozando casas con una fuerza despiadada. Puentes se derrumban, carreteras son inundadas por deslizamientos de tierra y barrios enteros quedan sumergidos. El suelo bajo los pies de la gente cede mientras las implacables inundaciones transforman la tierra de forma impredecible y violenta. Los que sobreviven se ven obligados a revisar los escombros de sus hogares, buscando lo poco que queda. Los incendios forestales arden con una intensidad casi sobrenatural. Los infiernos devoran los bosques, lanzando columnas de humo que se elevan hacia el cielo como si señalaran una fuerza invisible. Los incendios forestales en Los Ángeles han convertido vastos paisajes en páramos calcinados, obligando a miles de personas a huir mientras las llamas consumen casas y barrios enteros. El fuego se propagó con demasiada rapidez e imprevisibilidad. Algunos testigos afirmaron que se propagó de maneras que desafiaban la lógica, como si tuviera vida propia. Otros hablaron de extrañas luces en el cielo antes del desastre, que recordaban las visiones apocalípticas del libro de Joel. Mostraré maravillas en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Una niebla espesa y antinatural se ha asentado sobre partes del país, persistiendo durante días y negándose a disiparse. La visibilidad es prácticamente nula, convirtiendo las carreteras en trampas mortales y las ciudades en paisajes fantasmales. Los viajes aéreos se paralizan, y quienes salen describen un silencio inquietante entre la densa niebla, como si algo invisible acechara más allá de la vista. Este no es un objeto inquietante común, conlleva una pesadez, un peso, una presencia ominosa que no se puede ignorar. Y entonces, extrañas formaciones de nubes se forman sobre ciudades devastadas por la tormenta. Sus siluetas se asemejan a figuras angelicales o presagios ominosos de lo que está por venir. Algunos testigos hablan de cruces formándose en el cielo, grabadas sobre un fondo de amenazantes nubes de tormenta. Otros informan haber oído susurros transmitidos por los vientos en lenguas olvidadas, escalofriantes pero extrañamente familiares, como si los pronunciaran mensajeros invisibles. ¿Podrían ser estas las mismas señales predichas en Apocalipsis 8:5? Entonces el ángel tomó el incensario, lo llenó con fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto. Tales visiones tienen precedentes.
A lo largo de la historia, el cielo ha servido como lienzo y mensajero, pintando advertencias para quienes se atreven a ver. El profeta Isaías habló de un tiempo en el que la arrogancia de la humanidad sería aplastada bajo el peso de la justicia divina, en el que los orgullosos serían humillados y solo permanecería la soberanía del Todopoderoso. Estas señales no son meros presagios de destrucción. Son llamados urgentes al arrepentimiento, que atraen a la humanidad lejos de su ilusión de control y hacia el orden divino que ha descuidado durante tanto tiempo. Nos recuerdan que la tierra misma tiembla bajo el peso del pecado humano y que el tiempo, precioso y fugaz, se agota. A lo largo de la historia, grandes civilizaciones han caído al alejarse demasiado de la rectitud. La Biblia habla de advertencias antes de la destrucción, mensajes dirigidos a las personas instándolas a regresar antes de que sea demasiado tarde. ¿Pero escuchará el mundo? Algunos argumentan que estos desastres son simplemente resultado del cambio climático, los patrones meteorológicos cambiantes y la negligencia humana. Otros creen que son mensajes divinos, advertencias de que la humanidad ha llegado a un punto crítico, un momento de ajuste de cuentas. La ira y el juicio de Dios han sido durante mucho tiempo motivo de admiración y temor, y sus ecos se encuentran a lo largo de la historia. La repentina aniquilación de Pompeya permanece como un inquietante recordatorio. Una ciudad aniquilada en un instante, sepultada bajo el peso de su propia decadencia. Hoy, mientras fenómenos extraños e inexplicables se desatan por todo el mundo, los líderes religiosos han aprovechado estos momentos como oportunidades para llamar a sus seguidores al despertar espiritual. Los sermones resuenan ahora con una atención urgente. Las señales nos llevan a volver a Dios y a arrepentirnos antes de que sea demasiado tarde. Los paralelismos con la profecía bíblica son sorprendentes, lo que alimenta la especulación de que los acontecimientos descritos en las Escrituras se están desarrollando ante nuestros propios ojos. Algunos los ven como desastres fortuitos, consecuencia de un mundo en crisis. Pero para quienes creen, no son meras coincidencias. Son un llamado divino a despertar antes de que llegue el momento de rendir cuentas. ¿Y qué pasa con quienes no creen en la fe? Para los escépticos, estos eventos siguen siendo un misterio, un enigma que la ciencia, más que las Escrituras, debe desentrañar. Y si bien científicos e investigadores han propuesto perturbaciones atmosféricas teóricas y cambios electromagnéticos, las anomalías geológicas no explican completamente la magnitud, frecuencia y sincronicidad de estos sucesos. El cielo resuena con sonidos sobrenaturales, los elementos rugen sin control y la humanidad se encuentra al borde de algo desconocido. Incluso quienes rechazan la interpretación religiosa no pueden negar la inquietud que estos sucesos inspiran, la sensación de que algo más allá de nuestra comprensión está en juego. Nostradamus, el renombrado vidente y profeta francés, ha sido durante mucho tiempo una de las figuras más enigmáticas de la historia. Sus crípticas cuartetas, repletas de advertencias veladas y predicciones inquietantes, han fascinado a eruditos y creyentes durante siglos. Se dice que muchas de sus profecías predijeron importantes acontecimientos mundiales, desde el auge y la caída de imperios hasta guerras devastadoras y desastres naturales. Ahora, mientras Estados Unidos se enfrenta a una era de agitación sin precedentes, inestabilidad política, económica y desastres catastróficos, muchos comienzan a preguntarse si Nostradamus previó las dificultades que azotan a Estados Unidos hoy. A lo largo de sus escritos, Nostradamus aludió con frecuencia a grandes convulsiones y al castigo divino, advirtiendo de las consecuencias que azotarían a las naciones que se apartaran demasiado de la rectitud. Algunas interpretaciones de su cuarteta sugieren que previó un periodo de decadencia en Occidente, marcado por la corrupción, la división y la pérdida de rumbo moral. Sus predicciones hablaban de un gran imperio que se enfrentaría a conflictos internos, traiciones y un ajuste de cuentas final. Muchos creen que este imperio no es otro que Estados Unidos, una superpotencia que ahora enfrenta crisis en múltiples frentes, desde la escalada de tensiones políticas hasta la erosión de los valores tradicionales. Una de las profecías más escalofriantes atribuidas a Nostradamus es la predicción de la gran oscuridad. Describió un tiempo en el que los cielos se oscurecerían, la tierra temblaría y el fuego la consumiría. Una visión apocalíptica que algunos creen podría referirse a amenazas modernas como la guerra nuclear, apagones generalizados o catástrofes ambientales.
En los últimos años, incendios forestales devastadores han teñido los cielos de rojo, huracanes sin precedentes han devastado ciudades y olas de calor sin precedentes han dejado regiones inhabitables. Algunos establecen paralelismos inquietantes entre estos eventos y las ominosas advertencias de Nostradamus. Más allá de las calamidades físicas, Nostradamus también predijo un gran declive moral y espiritual. Sus escritos sugieren una época en la que la codicia y el materialismo eclipsarían la fe, la sociedad abandonaría los valores tradicionales y la gente se volvería ciega ante su propia caída. Algunos creen que la creciente secularización de la cultura estadounidense, el declive de la influencia religiosa y la profundización de las divisiones ideológicas son claras señales del cumplimiento de esta profecía. La erosión de la unidad familiar, la normalización de la violencia y la decadencia en los medios de comunicación, y el creciente descontento con las instituciones parecen reflejar las advertencias de Nostradamus de hace siglos. Otra profecía a menudo vinculada a él es la visión de una gran guerra o conflicto interno que fracturaría Occidente. En una de sus cuartetas, habla de hermanos en armas que se enfrentan entre sí y manchan de sangre la tierra. Muchos interpretan esto como una advertencia de una guerra civil o una profunda división interna. En Estados Unidos, el país ya ha sido testigo de protestas violentas, extremismo político y una creciente desconfianza en la democracia. Otros temen que su visión puede indicar un conflicto global que involucre a Estados Unidos a medida que las crecientes tensiones con otras potencias mundiales, la inestabilidad económica y las amenazas militares continúan aumentando. A medida que se suceden sucesos extraños y Estados Unidos se encuentra en el centro de las crisis, muchos se preguntan, ¿estamos presenciando el cumplimiento de las profecías de Nostradamus? ¿Podrían sus visiones haber sido una advertencia para nuestro tiempo, instando a la humanidad a cambiar su rumbo antes de que sea demasiado tarde? Además de guerras y desastres, Nostradamus también previó una época de gran engaño, cuando las masas serían engañadas por falsos líderes, élites corruptas y la manipulación de la verdad. Muchos de los que estudian sus cuartetas creen que la sociedad moderna, particularmente en Estados Unidos, está experimentando este engaño a través de la propaganda, la desinformación y la erosión de la claridad moral. Sus escritos sugieren que incluso las instituciones religiosas no serían inmunes a esta corrupción, ya que algunos líderes abandonarían la verdadera fe en favor de la influencia mundana. Hoy en día, la preocupación por la dilución de los valores tradicionales, las divisiones dentro de las iglesias y el auge de ideologías que se alejan de la verdad espiritual parecen reflejar las advertencias de Nostradamus. Ahora más que nunca, las profecías de Nostradamus sirven como una llamada de atención para quienes buscan la verdad en medio del caos. Sus palabras no pretendían infundir miedo, sino instar a la humanidad a reconocer las señales de los tiempos y prepararse para lo que se avecina. Nos recuerda que, incluso en una época de engaño y confusión, la búsqueda de la verdad sigue siendo la mayor protección contra la destrucción. Si bien la inestabilidad política y social puede sacudir los cimientos de las naciones, quienes se mantienen firmes en sus convicciones hallarán fuerza. Para quienes se sienten perdidos en la turbulencia del mundo moderno, las predicciones de Nostradamus actúan como una luz guía, instando a la gente a buscar sabiduría, discernimiento y claridad espiritual. Muchas de sus advertencias aluden a la importancia de mirar más allá del poder y la riqueza terrenales, ya que ningún sistema político, líder o ideología puede brindar la paz y la seguridad duraderas que la humanidad anhela. La verdadera estabilidad no proviene de fuerzas externas, sino de la determinación interior de defender la verdad, la integridad y la fe en un orden superior. Ahora es el momento de reflexionar sobre el rumbo de la sociedad.